Sí, espérate. Espérate primero, déjame ver. Apriétale, apriétale. Obvio que existía desesperación. Los que estuvieron ahí vieron cómo funcionarios municipales de Providencia realizaban todos los esfuerzos para mantener a uno de sus amigos con vida. Minutos antes y aparentemente sin discusión alguna, un hombre supuestamente desconocido para el grupo había apuñalado en reiteradas ocasiones a uno de ellos. Y el sábado ni siquiera eran las 9 de la noche en las inmediaciones de Barrio Italia. Una trifulca por seminario y que esa persona herida, ¿no es cierto?, se arrancó y cayó acá en el líder, donde la verdad es que ya estaba, no había nada que hacer. Una tragedia. Producto de las heridas, Luis Adasme Crisóstomo, reconocido músico de la escena del heavy metal chileno, falleció. No quiero dejar que pase el día, mandarle un enorme cariño y muchísimas fuerzas a los amigos y los familiares de Andrés. Y la música es lo que tiene que importar, su familia, su banda, sus amigos, sus cercanos. Eso. El homicidio del vocalista no fue informado por los medios tradicionales y en 24 horas la pesadilla se ramificó. Lamentablemente, otras 5 familias también se vieron afectadas, pero a más de 10 kilómetros al sur, en La Cisterna. La muerte pasó por nuestra villa, mencionó fuera de cámara un vecino. Carmen, madre de 2 hijos, y Bastián, profesor de inglés, fueron asesinados a disparos. Otro vecino que también recibió un balazo abraza la esperanza de poder algún día volver a caminar. Otros 2 se salvaron por poco. Pero, ¿cómo se une la tragedia ocurrida en Providencia con la pesadilla vivida en La Cisterna? Presumiblemente, la unión viene dada en cada uno de los pasos que él dio durante esos días antes de Navidad. ¿A qué se dedica? No tengo oficio. Más fuerte, perdón. Vendedor ambulante. ¿Comuna? La Cisterna. ¿Quién lo detuvo, señor? Yo me entregué ¿A quién? a un suboficial de carabineros. ¿Cuándo fue esto? Ayer a las 6:30. Así suena la voz de quien alteró la tranquilidad de la villa Los Troncos de La Cisterna. Entre sus pasajes y calles, lo sucedido sigue siendo tema de conversación entre los vecinos y la pregunta que más se repite es ¿por qué? Según él, por voluntad divina y venganza. Todo esto se detona porque supuestamente habría ocurrido un delito de violación a una persona cercana a él. Eran vecinos que lo traicionaron y ocultaron a la persona que había cometido el ilícito, lo protegieron en el fondo. Entonces él sentía que él era el llamado a hacer justicia a esta persona afectada cercana a él, porque él en el fondo hace la voluntad de Dios. Todo ocurrió el 22 de diciembre en un lapso de aproximados 30 minutos. Mientras Carabineros resguardaba el lugar donde un hombre había sido asesinado a disparos, iban llegando testigos a avisarles que eso no era lo único que había pasado. Para que se entienda de mejor manera, llevaremos esos relatos a un mapa, donde quedará demostrada la corta distancia entre un hecho y otro. Minutos después, cerca de una multicancha, abrieron fuego contra 2 personas. Un poco más allá existía otra víctima, la que afuera de su casa recibió un balazo en el hombro. Hacia el sur, otros habían tenido que trasladar a una mujer en ambulancia hasta un hospital. El único responsable llegó a entregarse al mismo lugar donde había cometido su primer crimen. No existen dudas con respecto a su confesión, es que distintas cámaras lo grabaron ese día, en las que queda demostrado que siguió a una de sus víctimas, la que venía de comprar algunos regalos de Navidad. Después de dispararle, ni siquiera corrió, incluso miró hacia adentro de un minimarket para ver si había alguien y así poder volver a apretar el gatillo para seguir andando como si nada. Antes, otro video demuestra su actuar de manera mucho más explícita. Primero la víctima, después él, sacará desde su cintura la pistola y segundos después se sentirá el balazo. Se oirá también un pedido de ayuda. Me pegaron un balazo. Me pegaron un balazo. Mamá. No fue posible obtener una entrevista con las familias de quienes perdieron la vida, sí con la madre de quien se salvó. Mi esposo lo vio cuando él metió la mano al bolsillo y hizo esto así, sacudió
el arma y se lo metió al bolsillo y se fue caminando hacia allá. ¿Tranquilamente sin correr? No, en ningún momento corrió. En ningún momento corrió. ¿Ni gritó, ni dijo nada? No, nada. Lo conocían, lo apodan Panda. Su nombre es Carlos Muñoz Vega. Ha sido detenido por carabineros, pero no tiene condenas. Entonces, vuelta a ese ¿por qué? Un joven no era malo. ¿Lo conocían usted? Sí, lo conocíamos bastante. Venía a hacer, en la pandemia, comía aquí a la capilla, a servirle a la gente. Entonces, por eso no entendemos el por qué. Como él dice que lo mandó el Señor, él dio. ¿Y usted le cree eso? No, para nada, porque él siempre se vio una persona normal. Los mensajes en el SOSEI decían que eran más, que tuvieran cuidado, que no salieran de sus casas, entonces tampoco había esa claridad y se creó un pánico entre todos los vecinos. Recorriendo la villa no fue difícil encontrar relatos de personas que habían compartido con Carlos. Los consultados aseguraron que si bien era callado, nunca fue violento, pero puertas adentro la cosa cambia. Supuestamente apuñaló a un amigo, habría intentado incendiar su casa, la misma de donde lo echaron hace 6 meses por haber agredido a su hermana. Situaciones que solo fue posible conocer tocando la puerta del que fuera su hogar. Yo me pongo en el lugar de ellos. Es muy grande el dolor. Estaba peligrando yo también. ¿Después de que lo tomaron detenido no lo ha visto? No lo quiero ver todavía. Sé que voy a entender un día, pero no todavía. Insisten en que si los hubieran escuchado, muertes se pudieron haber evitado. Lo hospitalizamos al Carlos. El Carlos tenía para estar 3 meses hospitalizado. La doctora que lo atendía, el psiquiatra, el Carlos lo engatusó y tuvo 2 semanas. En 2 semanas, ¿qué tratamiento le dan a Carlos? Y Carlos estaba enfermo. ¿Nunca le dieron un diagnóstico? Es que diga sí, que diga tú un diagnóstico si yo tengo los papeles de Carlos. Pero no esquizofrenia. Sí. Por ley, no fue posible que el hospital donde habría sido tratado nos entregara información relacionada a su historial médico, ficha que tampoco está en manos de la Fiscalía ni de la Defensoría Penal Pública. Eso es lo que está cuestionando la defensa. Si realmente que mi representado esté en prisión preventiva, va a efectivamente ser la única solución para esta causa, tomando en consideración cómo estamos al debe con la salud mental en el país. Cómo Gendarmería de Chile está sobrepasado con todo el tema de las personas privadas de libertad con problemas de salud mental. ¿Es Carlos Muñoz imputable? Un peritaje responderá a esa interrogante. Por ley, hasta que esa diligencia se realice, Carlos Muñoz debería permanecer en una unidad de evaluación en un hospital psiquiátrico, pero en Chile siempre hay un pero. Actualmente solamente tienen disponibilidad de 30 camas psiquiátricas para hombres y 15 para mujeres. Esas camas están absolutamente ocupadas en Santiago y hay una lista de espera de 90 personas para los hombres. Eso hace que las personas que estén privadas de libertad con una condición psiquiátrica compleja deban permanecer en recintos penitenciarios con población penal común. Y eso solo en la región metropolitana, pero ¿qué tan rápido puede correr esa lista de espera? ¿Cuánto puede demorar en que a un imputado se le practique un peritaje psiquiátrico? Tome aire. Chilame Díaz. Hoy por hoy, el Hospital Jorvik Barak está entregando horas para hacer los informes psiquiátricos entre 18 y 20 meses más. Es decir, si yo pido un informe psiquiátrico para un imputado privado de libertad o incluso estando en libertad, me van a dar hora para el 2026 a mitad de año. Esas personas quedan desprotegidas y con la lentitud de los procesos judiciales finalmente pueden estar incluso años sin atención, sin sus medicamentos y eso les hace mucho más vulnerables en un ambiente carcelario donde pueden haber otras personas que se aprovechen de ellos o que finalmente por esta debilidad que te causa tener una enfermedad finalmente no se puedan defender adecuadamente. La vida de ese interno y la de todos aquellos que compartan con él en la cárcel correrán riesgo. Durante el año pasado, a lo menos 4 imputados diagnosticados con una enfermedad mental fallecieron en centros penitenciarios en trágicas circunstancias. Sin ir más lejos, hace menos de 2 meses un reo fue decapitado por su compañero de celda en medio de un supuesto ritual satánico en la cárcel de Concepción.
y todo indica que aquello también tendría relación con la salud mental del autor. ¿El Estado incumple sus propias leyes? ¿Cuánto debemos avanzar? Lo que debiera haber es más equipos especializados para atender y resolver los problemas de específicamente los peritajes, y por otro lado debieran implementarse en todos los centros penitenciarios equipos de salud mental que puedan además proveer atención de salud a las personas que están ahí. Seguimos teniendo un déficit bien estructural por un lado de la pericia, que está vinculado, y por el otro desde el punto de vista de la disponibilidad de camas psiquiátricas. ¿Y qué se hace cuando el Estado es quien incumple sus propias leyes? Lo que pasa es que tenemos un problema muy serio, y es un tema de capacidad del sistema institucional. Así las cosas, Carlos Muñoz deberá esperar en una cárcel, si es que nada cambia, 18 meses antes de recibir un diagnóstico, dejando abierta la posibilidad de que la tristeza que esparció con sus pasos en la cisterna y presumiblemente también en Providencia continúe extendiéndose. Y es verdad, aún no explicamos por qué vinculamos a Carlos Muñoz con el homicidio de un músico en Barrio Italia. Y eso se da a raíz de la declaración de testigos y de las cámaras que captaron al presunto responsable. Dividimos la pantalla en dos, comparamos su andar. Saque usted sus propias conclusiones. Quizás, ¿cuántos otros casos se pueden llegar a aclarar?